ADR Networks presenta. Hola, soy Luis Flores y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Momentos de Espiritualidad, en donde tocaremos temas importantes sobre ángeles, sanaciones y seres de luz. No te muevas, que comenzamos. Buenas noches, amigos, bienvenidos a su programa Momentos de Espiritualidad. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Pues siguen pasando cosas, ahora sí que vamos a decir que vale la pena eh, checar en todas estas cuestiones sobre el mundo espiritual, sobre el tema de los ovnis, en fin, ¿no? Muchas cosas están ocurriendo. Y al fin y al cabo, pues es necesario ir analizando paso a paso. De hecho, las preguntas que se quedaron en el tintero la vez pasada nos van a servir precisamente para que podamos entender qué es lo que está pasando actualmente. Entonces, permíteme, déjenme terminar de compartir. Hay una persona que me está preguntando del programa, es que curiosamente luego no lo encuentran. Ahí está. Entonces vamos a checar esas preguntas que se en el tintero. Hubo preguntas muy interesantes, hubo preguntas que tal vez sí nos tome un poquito de tiempo analizar, sobre todo porque no son tan sencillas de entender y sobre todo si no hemos tenido como un desarrollo espiritual al 100%. Entonces también les pido ahí su comprensión, porque tal vez hay algunas cosas que no se puedan comprender si nunca han tomado o han estudiado este tipo de temas, ¿no? Eh, Nos decía @Vianney2934, y ella nos preguntaba: buen día, hermano Luis, siempre es un gusto escucharte. Te hago una consulta. Yo escuché que del eslabón perdido, que somos creaciones de nuestros hermanos mayores. Si es así, ¿dónde queda Dios para nosotros? Y otra consulta, si nuestros hermanos mayores, vamos a decirle ahora sí que como viene ahí, eh, son, perdón, desde aquí dice, si nuestro planeta es dual y nos pone Dios y Satanás, ¿para qué reencarnarnos si somos almas perfectas desde la fuente? Y la Tierra es perfecta por ser su creación. ¿Por qué tanta densidad y dualidad? Perdón por mi ignorancia. Sí es una pregunta un poquito compleja de responder, en el sentido de que hay que comprender muchas cosas que pasan. O sea, no es tan sencillo si no entendemos, ahora sí que desde la misma creación del ser humano. O sea, me dices, si somos una creación de extraterrestres, entonces, pues, ¿cómo que Dios, no? ¿Dónde está Dios? Primero, aquí no es así como tal creación. Somos una manipulación de extraterrestres, es decir, nosotros como raza humana ya existíamos. Sin embargo, pues debido a las manipulaciones genéticas de estos seres, pues es porque estamos atravesando por ciertos problemas. ¿Esto qué quiere decir? Ellos alteraron, vamos a decirlo así, nuestra fisionomía, nuestro propio ADN. Entonces, no es que seamos una creación, somos una alteración hecha por ellos. Nuestro creador sigue siendo Dios. Eso es lo que quiero que comprendas, Vaney. O sea, Dios es el creador de todos nosotros. Ellos nada más metieron su cuchara. Y ojo, tú me pones nuestros hermanos mayores, pues ellos no son nuestros hermanos mayores porque ellos son seres de oscuridad, de hecho. Los que hicieron este trabajo no son hermanos mayores, son seres oscuros que nos crearon, o vamos por decirlo así, nos crearon para convertirnos en una raza esclava. Nosotros, el ser humano, llega como un ser esclavo para estos dioses que venían de las estrellas, y entonces ahí es donde comenzamos a entender un poquito que por qué nosotros pasamos cosas por las que pasamos, porque pues desgraciadamente estos seres aquí han estado. Estos seres desde el inicio de la humanidad pues han manipulado las cosas a su conveniencia.
Entonces, por eso es un poco difícil que ustedes comprendan si no han estudiado estos temas. Por eso les decía que tal vez si nada más conocemos lo que nos dice la religión y cosas así, pues realmente no vamos a tener un buen conocimiento de estos temas, porque la religión, pues, es creada por ellos mismos. Entonces tampoco vamos a encontrar ahí la verdad. Todos los libros sagrados de toda la humanidad, de que me digan el Bhagavad Gita, el Talmud, la Biblia, todos son creación de ellos. Entonces, Dios es el creador de todos, también de ellos, pero Dios, vamos a decirlo, está aparte. Nosotros somos seres, ahora sí que creados por tener un espíritu a su imagen y semejanza, porque Dios es espíritu. Pero ellos nos manipulan, pues precisamente para poderse alimentar de nosotros. Entonces, me dices, ¿nuestro planeta es dual? Pues fíjate que no, nuestro planeta, todo el universo es dual. Por eso hay extraterrestres de luz y hay extraterrestres de oscuridad. Por eso hay ángeles de luz y hay ángeles caídos. Por eso hay elementales de luz y hay elementales de oscuridad. Por eso hay seres humanos buenos y seres humanos malos. O sea, todo es dual. Es una ley universal, Baney. Ley de polaridad. Te dice que ambas posibilidades existen. Entonces, no es nada más nuestro planeta, es todo el universo. Todo el universo es dual. Y me dices, ¿para qué reencarnamos si somos almas perfectas desde la fuente? No, no somos almas perfectas. De hecho, el alma es una parte imperfecta. El espíritu es la parte perfecta. Y nosotros venimos a aprender para poder regresar con Dios. Eso es la evolución. Ir avanzando dimensión por dimensión, desde la primera hasta llegar a la dimensión número 13. Eso es la evolución. La evolución son los pasos que decide tomar el ser para regresar a la fuente. Todos venimos de Dios y todos vamos para allá, ¿no? En Kabbalah te van a decir precisamente que esa es la aspiración, ¿no? De la In Sofaur, precisamente del Malkut, ir subiendo por el árbol de la vida, por las céfiras, hasta llegar precisamente a este presencia divina, este Dios universal, ¿no? Entonces, tenemos que nacer imperfectos porque tenemos que aprender. Entonces, el aprendizaje se da a través del alma. ¿A qué me refiero con a través del alma? No es lo mismo alma que espíritu, también por eso te digo, son muchos conceptos que a lo mejor por eso te confundes. Entonces, el alma es algo efímero. Tú cada vez que reencarnas cambias de alma. El alma está hecha de tus 5 primeros cuerpos sutiles, de tus 7 cuerpos sutiles, los 5 primeros en su conjunto son el alma, el cuerpo mental, el cuerpo astral o sentimental, el ego, tercera dimensión, el cuerpo metabólico, segunda dimensión, y el cuerpo físico, primera dimensión. El alma viene a aprender, a eso viene el alma, por eso es que tú ves que vamos pasando de encarnación en encarnación, así que ¿cuál es el mensaje? Pues precisamente eso, que tenemos que ir avanzando poco a poco para regresar con Dios. Tenemos que ir aprendiendo. Ya ves que yo he mencionado que estamos en un planeta escuela. ¿Y tú, cómo? ¿Por qué escuela? Pues por eso, porque necesitamos aprender. A eso venimos, a aprender lecciones espirituales a través del dolor, el sufrimiento, la dicha, la felicidad. Tenemos por eso un espacio de 777 vidas o encarnaciones para aprender todo lo bueno y malo que un ser humano puede llegar a vivir, ¿no? Y eso solamente ocurre aquí en planetas escuela. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no todos pasan por las mismas experiencias. Por ejemplo, un extraterrestre no está sometido a una rueda del samsara. Ellos no reencarnan. Ellos más bien tienen que encarnarse en seres humanos para poder aprender en una escuela. O sea, vienen de afuera a estudiar a este plantel que se llama Tierra, ¿no? Entonces, no somos almas perfectas. De hecho, el alma no es perfecta, el espíritu es lo único que es perfecto. El alma, pues son todas tus debilidades también. Entonces, por eso decimos que venimos a aprender. Entonces, dices, la tierra es perfecta por ser su creación. O sea, no. O sea, Dios no crea todo perfecto, pues todo sería Dios, ¿no? No, Dios tiene que crear mundos, universos, donde los seres puedan precisamente aprender a través de esta imperfección, puedan llegar a perfeccionarse. Y la única forma que vamos a ser perfectos es cuando regresemos a Él.
hasta que nos volvamos a fundir con él, dejaríamos la imperfección, como dices tú. Por eso dices tú, es que no entiendo, si Dios lo creó y esto es perfecto, ¿por qué hay tanta densidad y dualidad? Porque no es perfecto, ¿verdad? ¿Y por qué dualidad? Porque la dualidad es una ley universal que rige en todo el universo. O sea, eso te lo vas a encontrar aquí y en Andrómeda, ¿no? O sea, eso existe, es una ley universal, son leyes divinas, ¿no? Entonces, si conocieras sobre leyes divinas, sobre conceptos de alma y espíritu, sería más fácil que entendieras estos temas, ¿no? Por eso te decía por eso les digo que tomen los cursos, ¿no? O sea, quieren aprender, pues hay que estudiar, ¿no? Porque si no, de otra forma, pues nada más se van a estar confundiendo todo el tiempo. Entonces, eso es importante. Nos decía María de Los Ángeles Mendoza de 664. Buenas noches, maestro Luis. ¿Cuál es el significado espiritual de la ansiedad? Mi hija tiene ansiedad desde muy pequeño. Gracias, saludos y bendiciones para usted y su familia. Ok. Fíjate, aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. No sé qué edad tenga tu hija actualmente. Me dices que desde muy pequeña quiero pensar que a lo mejor, no sé, ahorita tiene a lo mejor 20, 30 años, ¿no? Y empezó con estos problemas hace, pues, ¿qué será? 15, bueno, no sé. Ahora sí que tú tendrías que darme esa información. La ansiedad tiene que ver con varias cosas. La ansiedad tiene que ver con el miedo a lo desconocido, que se manifiesta en angustia, ¿no? A lo mejor desde muy pequeña ya tenía miedo a cambiarse de escuela, ¿no? O vamos a ponerlo así, te divorciaste y ella tuvo miedo a ese cambio y eso le va generando primero una angustia y la angustia la va a llevar a la ansiedad y la ansiedad la va a llevar a dolores de cabeza, a rabietas, palpitaciones nerviosas, transpiraciones, tensiones, ¿no? Insomnio, llanto, ¿no? Y por eso decimos que estoy ansioso, ¿no? Entonces, eso procede precisamente por un miedo a lo desconocido, ¿no? Esa enfermedad, luego la misma ansiedad nos aprieta la garganta, ¿no? Entonces ya no podemos hablar, ya no podemos expresar. Y entonces decimos, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué si yo no tengo estos problemas? Ahora, ¿por qué me está pasando esto? Y le echamos la culpa a luego hasta al demonio, ¿no? Ser cosa del diablo, ¿no? Pero, pues no, es una cuestión que tiene que ver con un análisis, ¿no? O sea, aquí habría tu hija que tiene que analizar en qué momento comenzó ese miedo a lo desconocido y a qué fue, ¿no? Si fue a un cambio en su vida o un cambio en la vida de la familia, ¿qué causó ese desequilibrio? Para que ella pueda retomar el control de sus emociones, ¿no? Em, las personas ansiosas, pues, son personas que también todo el tiempo piensan, ¿no?, que algo malo va a pasar, ¿no? O sea, es la persona que sale a la calle y dice: "A ver si no me roban, a ver si no me violan, a ver si no me atropellan, a ver si no me enfermo de COVID". O sea, ¿por qué piensas eso, no? Eso es la ansiedad, ¿no? La tensión se dispara por todos lados, ¿no? Puede ser un miedo a la muerte, ¿no? A lo mejor alguien se murió de la familia cuando ella empezó con eso, el miedo a la muerte, ¿no? O sea, el miedo, acuérdate que es miedo, el miedo ahora sí que es aquello que tú no puedes controlar, ¿no? Aquello que tú ignoras o que no alcanzas a ver, y eso, como no está bajo control, como no sabes qué es, como no lo puedes ver, te genera ansiedad. No sé si te fijas, ¿no? Cómo van de la mano, ¿no? Miedo, ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes el control. Es que estoy ansioso porque, pues, igual y me corren mañana a mi trabajo, ¿no? Porque, pues, yo no soy el patrón. Y entonces, pues, igual y me toca recorte de personal. Eso es ansiedad, ¿no? Miedo a quedarte sin trabajo. Entonces, ahí tu hija tendría que analizar, sobre todo si ya tiene poder de discernimiento, no sé qué edad tenga, pues, ¿cuándo comenzó este miedo, no? ¿Qué sucedió? O sea, la ansiedad es negarnos inconscientemente a la vida, por así decirlo, ¿no? O a los procesos que tiene la vida. Muerte, nacimiento, trabajo, dicha, felicidad, sufrimiento, ¿no? O sea, todo lo que vivimos al día de hoy, ¿no? Entonces, ¿dónde está la atención de tu hija? ¿Dónde está centrando su conciencia, no?
Entonces, son muchas cosas si te fijas, pero bueno, eso es lo que yo te puedo aconsejar que haga ella respecto a síntomas como de ansiedad, ¿no? Eh, Nos decía Isa Ruiz, hola Luis, ¿qué podemos comer para subir la vibración? Pues es que, pues no es así, Isa, o sea, no es como comer algo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Realmente no hay ningún alimento que te suba la vibración, ¿no? O sea, no, no lo hay, porque el alimento no tiene nada que ver con la espiritualidad. Por eso decía Cristo que no importa lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. O sea, ningún alimento te va a subir la vibración, ninguno. No, la carne de res, no, 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 porque la res, los animales, matar es malo. Mis uvas, ¿no? No, tampoco, ¿no? O sea, la vibración no depende de lo que entra a la boca, ¿no? Depende de tus acciones, lo que sale de tu boca, ¿no? Por eso decía Cristo, ¿no? O sea, por eso les digo yo que la ascensión se gana. O sea, la ascensión se gana meditando, trabajando, sanando, curando, escuchando, ayudando, aconsejando, ¿no? No se gana estando así, nada más, haciendo mudras. Y, oh, wow, Luis Flores, no, pues Luis Flores es un tonto, porque no sabe que eso no le sirve de nada, ¿no? La espiritualidad se gana, la vibración se eleva cada vez que tú ayudas a alguien, ahí estás elevando tu vibración. Por lo tanto, ergo, ningún alimento te va a ayudar a subir la vibración. Una alimentación sana lo único que va a hacer es evitar que tus centros energéticos se contaminen, ¿no? O sea, si yo como un exceso de carne roja, sí va a afectar mi glándula pineal, ¿no? Pero no es que baje mi vibración o que la suba en no consumirla, ¿te fijas? Simplemente que ciertos alimentos podrían taponear mis centros energéticos, mis chakras y dificultarme el contacto. No me lo impiden, me lo dificultan, ¿no? Es como correr un maratón, pero pues ahora nos pusieron ahí unos pesos, ¿no? Entonces traemos ahí cargando unos kilos, pues eso sería este tipo de cosas. Pero, ya no como eso, pues es como quitarte los pesos y ahora sí corro más rápido. Pero no es que suba mi vibración, ¿no? Es simplemente que no van a ser un obstáculo para poder yo trabajar espiritualmente. Entonces, eso es importante para que no nos confundamos y no pensemos que necesitamos a fuerzas, tener un cierto tipo de alimentación. O sea, está bien cuidarse, está bien tener una dieta sana, está bien ser equilibrados. O si ustedes dicen, no, pues es que Luis, para mí está muy mal comer animales, o sea, está muy bien, ¿no? Adelante. Pero no pienses que el solo hecho de no comer animales ya te hace espiritual. No. Lo que te va a hacer espiritual es que tú ayudes, por ejemplo, a los animales, ¿no? O sea, que des un servicio, porque no comer, pues cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Entonces, y no pasa nada, no va a pasar nada a nivel espiritual, ojo. Nivel físico, nivel químico, esa es otra cuestión, pero a nivel espiritual no vas a aumentar la vibración por no comer un cierto tipo de alimento o llevar un cierto tipo de dieta, ¿no? Entonces, eso sí se los digo para que les quede claro en esa cuestión. Eh, Nos dice aguacate abocado. Pregunta, ¿para qué sirve la esencia siete machos? ¿Sirve los polvos abrecaminos? Gracias. Mira, siempre olores agradables, siempre invocan presencia elemental. Reinos de la tierra sobre todo, reino del aire. Entonces los elementales del aire, los elementales de la tierra, pues se sienten atraídos, por eso es que nos recomiendan. Pero si no son consagrados a la presencia divina, no van a tener mucho efecto. Entonces, yo te aconsejo que si tú quieres, pues, no sé, tener tu esencia o usar tus polvos, caminos o para un ritual, sí está bien, pero siempre y cuando los consagres. ¿Para qué? Para que sea fuerte, ¿no? Para que realmente te ayude, te sirva, ¿no? Si no, pues ahora sí que ese tipo de cosas no nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes siempre tengan en mente que todo lo que quieran utilizar se puede hacer si lo consagramos. Sí, oye, entonces las velas negras, bueno, hay cosas que sí, no son tan sencillas, ¿no? Pero podríamos decir que en general nunca se les olvide que tienen que consagrar. Al consagrar evitan cometer errores porque le están pidiendo a Dios que intervenga a él mismo.
Entonces, aunque yo tal vez por mi ignorancia estoy casi, casi que haciendo un ritual de oscuridad, porque eso me dijeron mis amigos o el que consulté, pues no te preocupes, si tú invocas a Dios, Dios se va a encargar de que nada de esto pueda realmente afectarte. Eso es lo hermoso, eso es lo poderoso de una consagración. También nos decía Aguacate Abocado, maestro, el espíritu del lobo elementales nos ayudan con amuletos como el colmillo de coyote. Bueno, amuletos. Eh, Pues fíjate, eso es más una cuestión de antigüedad, de casi casi de uso, costumbre, que realmente que tenga una connotación espiritual. ¿A qué me refiero? Los animales de poder serían los encargados de este tipo de cosas, pero como les decía, ¿no? Habría que conocer a nuestros animales de poder. Ya sabiendo qué animal de poder o qué animales de poder tenemos, ya podemos buscar algún amuleto que corresponda a ese animal de poder y utilizarlo previa consagración, ¿no? Es que voy a usar el colmillo del coyote. Bueno, ¿y el coyote es un animal de poder tuyo? No, pues yo ni sé qué son los animales de poder. Pues, entonces, realmente no estás llamando ni haciendo nada, no sirve de nada traerlo. Entonces, aquí, o sea, cuando lo usaban los nativos americanos es porque ellos conocían a los animales de poder, ¿no? Y era una forma de evocarlos. Pero si tú no sabes qué hace el lobo, o el lobo no es tu animal de poder, pues entonces para mí estarías perdiendo el tiempo. Entonces, lo mejor es saber qué animales de poder tenemos y trabajar con los animales de poder que tenemos a nuestro cargo. También nos decía Aguacate Abocado. Sirven como amuletos los sacramentales, medalla de San Benito, escapulario de la Virgen. Pues es lo que te decía, ¿no? ¿Qué entendemos o qué esperamos nosotros de un amuleto? ¿Protección, dinero, trabajo? Pues habría que consagrarlos, ¿no? Habría que consagrar a estos amuletos para que realmente nos sirvan. Eh, la medalla de San Benito, yo les he platicado muchas veces, ¿no? La medalla de San Benito es muy poderosa. Si es de plata, es mucho más poderosa. Y es tan poderosa que una medalla de San Benito puede rebotar brujerías, así de fuerte es, ¿no? Entonces, si lo quieres ver, pues ese amuleto es muy poderoso, ¿no? Un escapulario de la Virgen, pues serviría si le rezas, ¿no? Si acostumbras a pedirle a la Virgen o acostumbras a rezarle a la Virgen, ¿no? Si no, nomás, es el escapulario de la Virgen, pero ni me sé el Ave María, pues entonces no tiene caso, ¿no? O sea, siempre también este tipo de cosas, como me dices, obedecen a la fe que le tengas, ¿no? Si yo no le tengo fe, pues, híjole, no nos va a servir, ¿no? Entonces, lo primero es que si tú quieres que estas amuletos te sirvan, necesitas, pues ahora sí que brindarles esa confianza, esa fe de que te van a servir. Por ejemplo, me lo estás preguntando, o sea, realmente tú dices, pues esto quién sabe si sirva, mejor le pregunto a Luis Flores, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Si yo digo, no, pues quién sabe si sirva, ya desde ahí estoy quitándole fuerza a ese amuleto, ¿no? Porque no creo en él. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de medallas, estamos hablando, como dices tú, escapularios, pues sí sirven, primero, si les tienes fe, ¿no? Es lo más importante. Y segundo, hay algunos, como la medalla de San Benito, que son exprofesos para ataques de oscuridad, ¿no? Entonces, una medalla de San Benito siempre va a estar rebotando brujería si es de plata. Hay que traerla aquí, no en la muñeca, aquí en el pecho, con un listón rojo o una cadena de plata también. Y eso sí les va a estar protegiendo y rebotando brujerías al son mayor, ¿no? Nos decía Carlos Bravo Molina. Luis, buenas noches. Tocaste el tema de Moisés. Tengo una duda. En la Biblia dice que los tiempos de Moisés los regía Jehová. ¿Eso es cierto? Saludos y bendiciones. Ahí vemos otra vez un poquito como lo que mencionábamos al principio, ¿no? Hay que comprender un poquito el origen de la religión judía, hay que comprender un poquito el origen de la palabra Jehová, entonces no es tan sencillo. ¿A qué me refiero? Jehová realmente es una palabra sumeria que significa yo soy tu creador, ¿no?
Entonces, todas las religiones, no solamente la judía, también la brahmánica, la que sea, no importa, todas tienen un tronco común. El tronco común es la primera religión en el planeta, obviamente. ¿Cuál es la primera religión en el planeta? La sumeria. Entonces, todas derivan de las enseñanzas de los sumerios y del panteón sumerio. Este panteón sumerio está lleno de extraterrestres, ¿no? De seres que se hacen llamar los Anunnaki, los que del cielo a la tierra vinieron. Y estos seres, pues son ahora sí que lo que vemos en la Biblia, ¿no? Seres que matan gente, o sea, vemos un Dios bipolar, ¿no? En el Viejo Testamento, ese Jehová o Yahvé, ¿no? Que nace de la constricción del Yod Jebauje, el nombre de Dios, que se le revela a Moisés. Entonces, en los tiempos bíblicos, pues los profetas tenían contacto con Dios y contacto con seres de oscuridad también, ¿no? Por eso vemos las enseñanzas, un Dios así, ¿no? Un Dios que castiga, ¿no? Un Dios que exige holocaustos, le dice la Biblia, ¿no? El holocausto, pues es, pues sí, ¿no? El sacrificio de miles de animales, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿y por qué Dios pide animales en sacrificio, no? ¿O por qué Dios pide sangre? Siempre les digo, ¿no? Analicen, ¿no? Analicen las plagas de Egipto. O sea, eso no es Dios, ¿no? O sea, Dios no anda haciendo ese tipo de cosas, no anda torturando gente, ¿no? No anda pidiendo sacrificios como si fuera un santero. O sea, ¿se acuerdan que Dios agarra y pinten, les dice a los judíos, ¿no? Cuando viene el ángel exterminador, que maten un cordero y que con su sangre pinten como un círculo para que el ángel exterminador no mate a los hijos de los hebreos. Y este ángel exterminador llega y se echa a todos los hijos primogénitos de los egipcios, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis alumnos, o sea, imagínense un Dios que maquine a ese nivel, que diga, ¿cómo le friego la vida a los egipcios? Primero les enveneno su agua, les convierto en sangre, ¿no? El río Nilo. Luego la comida, langostas, plagas, enfermedades, o sea, pandemia. Y todavía no dejan ir a mi pueblo, ¿no? Ay, pues, ¿qué les haré? ¿Qué les podrá doler? Yo creo que hay algo que ningún ser humano va a poder soportar. Ahora sí que hay un dolor que nunca van a olvidar en su vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues les voy a matar a sus hijos, ¿no? Y enfrente de ellos. Y van a ver cómo los mato y no van a poder hacer nada para salvarlos. Pues imagínense un Dios que ande pensando cómo hacer sufrir a la gente, ¿no? Ahora, ¿qué les hago? Bueno, los libera del cautiverio de Egipto. Y luego los tiene 40 años vagando en el desierto porque construyen, ya ven, el becerro de oro, ¿no? Entonces Dios es celoso, ¿no? Es un Dios celoso, vengativo, que dice, todavía que los saqué de Egipto, están adorando un becerro. Pues ahora 40 años vagando en el desierto. Y hasta que el último de ustedes, de esa generación, se muera, los dejo llegar a la tierra prometida. Pero todos se van a morir, todos. Hasta Moisés, ¿no? A todos me los llevo, a todos, ¿no? Entonces, pues ahí están, ¿no? 40 años enfermándose sin comida, los pican alacranes, serpientes, y cuando muere el último de toda esa generación que salió de Egipto, ya los deja llegar a la tierra prometida. ¿Qué onda con Dios? O sea, eso no es Dios, chicos. Eso no es Dios, ¿no? Hay una serie en Amazon, Good Omens. Ahorita ya está la segunda temporada, spoiler alert, está muy buena, me gusta. Un humor británico, un humor, ya saben cómo es el humor británico, ácido, que es precisamente un ángel y un demonio trabajando juntos, tratando de evitar ambos el apocalipsis, porque ambos están enamorados de la tierra, ¿no? El malo por las cosas pues, negativas y el bueno por las cosas positivas. Y cuando dice Dios, pues, o los ángeles y el mismo infierno dicen, pues ya viene el apocalipsis, pues ellos hacen equipo, aunque son opuestos, para salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, ese mensaje, ¿no? En la segunda temporada precisamente aparece en el caso de Job, ¿no? De que entonces le está explicando el arcángel Gabriel, spoiler alert, a uno de los ángeles principales, que pues Dios va a quitar, va a matarle a su ganado, va a matarle a sus hijos, y le dice, ¿qué? ¿Le va a matar a sus hijos? ¿Pero por qué? Si son inocentes. Y el arcángel Gabriel, sí, ya lo sé, pero no te preocupes, si Dios gana la apuesta, le va a dar el doble de hijos. O sea, tiene 3, le va a dar 6, bueno, 7, porque a Dios le gusta el número 7.
pero no van a ser los mismos. No, no, no van a ser los mismos, esos se van a morir, pero no van a ser no, no importa, ¿no? Y así como que el ángel, no, 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 o sea, ¿cómo? No entiendo, o sea, no, no, ¿cómo Dios hace esto, no? Porque ese no es Dios, ¿no? O sea, imagínense un Dios que, sí, vamos a apostar, pues quítale todo, mátale a la mujer, a los hijos, al ganado, y vas a ver que te va a dejar de adorar. Y Dios va, nos vamos a echar la apuesta. Entonces tú, demonio, hazlo pedazos y después lo enfermas, ¿no? Y entonces es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y nos lo pone como un ejemplo de fe, ¿no? No, es que ve, Job, le quitaron a sus hijos y a la esposa y lo enfermaron y todo, se le fue. Pero como siguió amando a Dios, entonces ya Dios le regresó, pues otra esposa, ya se casó otra vez, tuvo otros hijos. O sea, ¿qué onda? Entonces, por eso, ¿no? Por eso ese Jehová no es la presencia divina. Dios es amor, chicos. Dios es misericordia. Dios no tiene elegidos. El pueblo judío, mis elegidos, no es cierto. Dios, todos somos sus elegidos, ¿no? Por eso Cristo hace todo lo contrario a Jehová y Yahvé, porque él sabe que ese no es su padre. Por eso el Viejo Testamento está tan lleno de sangre, ¿no? Porque son estos seres trabajando, estos seres que modificaron al ser humano, relacionándolo con el tema de la primera pregunta de Baney, y que nosotros los tomamos por dioses, porque ellos nos dijeron que éramos, bueno, que ellos eran nuestros dioses y teníamos que obedecerlos ciegamente, ¿no? Entonces sí, cosas raras, ¿no? ¿Quieren más información? Tomen mi curso de la oscuridad. Alida Armando Pérez nos decía, muy buenas noches, maestro. ¿Podrías explicar la función del ángel Metatrón? Y el cubo de Metatrón, por favor, gracias. Bueno, ok. Tiene que ver con el tema de hoy. Si nosotros pensamos cómo Dios creó este universo, Él lo hace a través de lo que nosotros llamamos la geometría sagrada. La geometría, pues, es una rama de la matemática que estudia las propiedades del espacio, volumen, cuerpos, sólidos, etcétera, ¿no? Y cómo medirlos y las relaciones entre ángulos, líneas, ¿no? Todo eso lo estudia la geometría. Y sagrada, pues es añadirle el término divino. Esto quiere decir que todo lo que existe está basado en ciertos elementos llamados las formas como los sólidos platónicos, los 5 sólidos platónicos. Dentro de los 5 sólidos platónicos, pues precisamente nos encontramos, no al cubo de Metatrón, pero nos encontramos a lo que va a originar hacia el cubo de Metatrón, que es el cubo, precisamente. O sea, tenemos, por ejemplo, triángulo, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro, ¿no? El tetraedro, los 5 sólidos platónicos. Varios de ellos son precisamente cubos que se van uniendo entre sí. Entonces, todo está hecho con este diseño divino. Todo lo que existe, toda la materia, pues procede de este diseño divino. El arquitecto de estas formas es Metatrón. Entonces, Metatrón es el que se encarga de hacer valer la geometría sagrada. Por eso, Drúmbalo Melquisedec se vuelve famoso por canalizar la geometría sagrada de Metatrón, ¿no? Entonces, Metatrón es el ángel más poderoso que existe. Metatrón se encuentra con la presencia divina de Dios, yo soy. En algunos libros dicen que la traducción de Metatrón es aquel que está detrás del trono de Dios. Dicen las escrituras que se sienta a la izquierda de Dios. Y en Kabbalah y en algunos lados le llaman el pequeño Yahvé. O sea que es como Dios en miniatura. ¿Por qué? Porque después de Dios, el ser más poderoso que existe en los 700.000 universos es Metatrón. Él es el segundo al mando, la mano derecha de Dios. Entonces él es el encargado, él es el creador de las leyes universales. No, que fue Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es un nombre de Metatrón. No, es que fue todo el Atlante. Todo el Atlante es un nombre de Metatrón. Son la misma persona. Entonces, él precisamente es el que crea las leyes universales, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos estas leyes que estábamos platicando al principio, como la de polaridad. Entonces, Metatrón, pues es un ángel al que ustedes deben de acudir siempre, porque él no tiene problemas, ¿no? Él puede resolver cualquier cosa. Entonces ahí hay que checarlo. Ahora, hay ciertos arqueotipos de la geometría sagrada, o sea, aparte de los sólidos platónicos,
de la cruz y otras cosas, el círculo, está precisamente el cubo de Metatrón, la vésica Piscis, los tubos de Toros y la estrella tetraédrica, o mejor conocida por todos ustedes como Merkaba. Entonces, Metatron dice que es el guardián de las formas perfectas que están contenidas en el círculo, y de ahí nace adentro el cubo de Metatron. En el cubo de Metatron está contenida la flor de la vida. Entonces, ahí vamos a ver la representación que todos conocemos, ¿no? Los 13 círculos o la tridimensional, que son 17 esferas unidas entre sí que parten de su centro, ¿no? El famoso Merkaba. El Merkaba, que es el vehículo de ascensión. Entonces, cuando hablamos de activar la flor de la vida y todo eso, estamos hablando de activar el vehículo de ascensión para podernos ir a otra dimensión. ¿Qué sería el vehículo de ascensión? El tubo de luz. Así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el trabajo de Metatron, ¿no? Nos decía Bonidi, el ego le llegó a Billy Maya porque decía que él les llamó a las naves como las iniciales de su nombre, Beam Ships. Y dicen que primero tuvo contacto por algunos años y después parece que ya no. ¿Qué opina usted, maestro? Bueno, digo, aquí, Bonnie, yo creo que, o sea, tenemos que ser conscientes que somos seres humanos, ¿no? O sea, todos somos seres humanos. Todos en algún momento nos puede ganar el ego, ¿no? Porque somos seres humanos, no somos seres perfectos. Si fuéramos seres perfectos, no estaríamos encarnados, ¿no? Entonces, pues no, yo no creo que le haya ganado el ego. O sea, pues tal vez fue una pequeña manifestación de su ego y ya, ¿no? O sea, no quiere decir que por eso haya perdido el contacto. Los contactos de Billy Mayer están previstos que van a continuar toda su vida, ¿no? O sea, él toda su vida va a seguir teniendo contacto, pero ya no los hace público porque él, por ejemplo, ha tenido 13 intentos de asesinato en su vida. 13 intentos, chicos. Imagínense eso, ¿no? 13 veces que te hayan intentado matar. Entonces, pues, quién se atrevería a seguir hablando de estos temas, ¿no? Se dice que eso es lo que sucedió en el Congreso en Estados Unidos con esto de la desclasificación de los ovnis, que estas personas, estas 4 personas que hablaron, fue porque estaban amenazadas ya de muerte. Entonces, ellos, la forma que tuvieron de protegerse es precisamente hacerlo público. ¿Para qué? Para que si tú lo quieres matar, si lo matas, pues, ¿qué va a decir la gente? Si era verdad lo que decían, le vas a dar credibilidad. Entonces ellos lo hacen también como un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces lo hacen público y entonces ya no los puedes matar. Hoy en la mañana precisamente platicaba un poquito de este tema ahí en el Café de las 10 y precisamente le comentaba a Magic Mike que pues eso es, ¿no se acuerdan cuando estas declaraciones de Eduardo Barasti, el director de esta película controversial, ¿no? Que él decía, o sea, yo estoy súper feliz y súper enamorado de la vida, para que no les vayan a decir un día que me suicidé, ¿no? Entonces, como diciendo, pues si resulta que un día dicen, no, se aventó como Fran Suárez, se aventó de su departamento, ¿no? O como otros, no, le abrió el monóxido de carbono y se ahogó ahí en su coche, ¿no? Y él dice, no, o sea, no, yo estoy enamorado de la vida, de mi familia, o sea, no. ¿Qué está haciendo Eduardo Verástegui? Esto mismo, protegiéndose. Entonces, yo hasta te podría decir que eso que dijo de mandarlas así como ponerle su nombre, podría ser una forma de protección, ¿no? Que tú digas, ay, este es bien choro, ¿no? Este lo inventó todo, ya déjalo en paz, ¿no? Porque si realmente ves que es verdadero, pues lo vas a terminar matando, ¿no? Entonces, hasta puede ser un mecanismo de defensa que Billy Mayer haya hecho. Billy Mayer, yo sí te puedo decir que sí es un contactado de luz y que sí es verdad su caso, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Puedes pensar que esto es una forma de defenderse también de la oscuridad, ¿no? Entonces, también hay que analizar un poquito, ¿no? Porque puede ser el caso. Le mandamos saludos y bendiciones a Khaled Saldívar. Nos dice Eugenio, muy buenas noches, maestro Luis, saludos y bendiciones para todos. Elizabeth Castillo también nos manda saludos y bendiciones. Creo que tú estás en Venezuela, ¿verdad, Elizabeth?
Nos dice Eric León Gatos Aires. Buenas noches, Luis, amigos y personas del chat. Bendiciones al equipo técnico. Luis, ¿qué son las líneas Hartmann, las líneas geopáticas y líneas Ley y cómo atenuar sus efectos? Pues lo que pasa es que nuestro planeta, vamos a decirlo así, pues está diseñado con ciertos nodos planetarios. Hay un mapa que se llama el mapa de nodos planetarios, donde vienen desde los chakras mayores, los chakras menores, las líneas Hartmann, las líneas Curry, todo esto, ¿no? O sea, es una cosa horrible de interpretar, ¿no? Todo el planeta está lleno, ¿no? Y en esos cruces, ¡pum! En esas intersecciones se pueden abrir portales del uso de oscuridad. De hecho, la mayoría de la línea Hartmann, la línea Curry, son de oscuridad. Entonces, pues son, vamos a decirlo así, está diseñado el planeta. ¿Cómo atenuarlas? Es algo complicado porque es algo por diseño, ¿no? O sea, se podrían más o menos estar, así es que, aunque le cierres las puertas astrales, aunque hagas exorcismos, se van a seguir abriendo forever and ever porque es algo de diseño del planeta, ¿no? O sea, nunca se van a poder cerrar. Atenuar sus efectos, pues más bien sería estar pues constantemente cerrando puertas astrales, bendiciendo, teniendo sanbenitos nosotros, cerrándonos nuestras puertas, limpiándonos con huevo, haciendo tierra, o sea, transmutar las energías, ¿no? Pero realmente no hay una forma que tú tengas efectiva de nulificar al 100% sus efectos, ¿no? Porque pues así viene por diseño el planeta, entonces no hay forma de quitarlas. Te pongo un ejemplo que tú debes de conocer porque estás en Ciudad de México, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ese lugar, los aztecas habían puesto una pirámide, ahí hacían sacrificios. Y ahí, para la gente que nos escucha de otros países, ahí ocurrió una matanza de estudiantes en 1968, perpetrada por el gobierno. Entonces, pues mataron a miles de estudiantes, pero esa plaza ya tenía sangre miles de años antes, ¿no? Y antes de los aztecas ya traía sangre miles de años antes también, ¿no? Y aunque tú hagas rituales y cierres puertas astrales y pongas música y bendigas, siempre van a ocurrir cosas malas en la Plaza de las Tres Culturas, porque es un lugar negativo por esencia. Eso pasa con estas cuadrículas, Eric. Entonces no hay forma realmente de cerrarlas. Muy bien. Nos dice Mónica Tobar Rodríguez, buenas noches y bendiciones para todos. Gracias, Luis, siempre compartiendo. A servirte, Mónica. Nos dice Eugenio, pregunta, maestro Luis, con respecto a la misión de mando la India a la Luna, ¿será real o será una distracción, como todo lo que ha ocurrido en los últimos meses con los ovnis? Pues increíblemente, pero India tiene armas nucleares, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues sí, los hindúes tienen mejor armas nucleares que los mexicanos. Entonces se dice que realmente sí lo han hecho, pero en efecto la noticia se está utilizando como una tapadera. Estaba viendo, ¿no? El miércoles creo, ¿no? Se anunció aquí en México que pues vamos a tener la primera audiencia, así como los gringos tuvieron la suya de ovnis, ¿no? Y que ahí va a estar Maussan, y va a estar uno de estos pilotos que habló en el Congreso en Estados Unidos, o sea, y ya lo anunció el senador o el diputado, creo que un diputado así como si fuera un evento, ¿no? Ahí por Twitter y la foto con Maussan y así, ¿no? Como, o sea, haciendo un teatro propio de los mexicanos, ¿no? No dándole ni siquiera seriedad a algo. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, tal vez todas esas cosas son esas formas de cubrir. Les decía, ¿no? Que en tema de conspiración también se prevé una falsa invasión extraterrestre, ¿no? Tal vez eso es lo que están haciendo los gobiernos, ya preparando ese plan para que ocurra una falsa invasión y tú digas, ay, nos están atacando los extraterrestres, qué miedo y no sé qué, y pues bueno, ¿no? Eso. Ahora sí que es así, ¿no? Nos dice Yesenia Villarreal, saludos y bendiciones, Luis Flores, y a todos, feliz noche de viernes. Muchas gracias, Jess, te mando un fuerte abrazo. Nos dice Eric León, mi casa siento que es un portal o pasa por una línea de estas. Ninguna armonización quito cosas que suceden. Ninguna armonización quita cosas que suceden. Saludos. Pues si realmente pasa por una cuadrícula de estas, pues sí, Eric, ¿qué te puedo decir? O sea, sí, no va a haber forma de quitarlas al 100, ¿no? Puedes minorizar sus efectos con exorcismos, oraciones, limpias, ¿no? Pero, pues sí, van a estar ocurriendo cosas constantemente.
Bonnie D, maestro Luis, ¿quiénes son los Cthulhus? Uf, ese es otro tema, yo creo que lo vamos a dejar para después, ¿no? Ahí vamos a entrar a otro tipo de, supuestamente es como una élite de seres oscuros, ¿no? Para algunos son como realmente ángeles caídos, porque están como por encima de los reptiles, que son los oscuros por antonomasia. Es un tema complicado, ¿no? Yo creo que lo dejaremos porque ya hasta incluso se nos está acabando el tiempo. Lidia Almengor, buenas noches, maestro Luis, bendiciones para todos. Saludos desde Ciudad de Guatemala. Gracias, Lidia, te mando un fuerte abrazote hasta Guatemala. Nos dice Bonnie D, maestro Luis, buenas noches, bendiciones para usted y toda la luz de Dios para usted y toda su familia. Gracias, Bonnie, igualmente. Nos dice Carmen Isabel Leguizamón, buenas noches, maestro Luis y comunidad en general. Gracias, Carmen, te mando un fuerte abrazo hasta Colombia. Es Enríquez, buenas noches a todos los presentes, al equipo técnico y al maestro Luis. Gracias por todas sus enseñanzas. Dios los bendiga infinitamente. Gracias, Elsa. Te mando saludos y bendiciones allá en Estados Unidos. Mirna Cortés, hola, buenas noches. Un gusto poder escucharte. Gracias, Mirna. Bienvenida. Desde Jorge Tristán Pérez Herrera. Hola, buenas noches, maestro Luis y a todos los presentes. Saludos desde la hermosa ciudad de Puebla. Gracias, un abrazote. Hasta Puebla. Nos dice su Noel, bendecida noche para ti, Luis, y todos los presentes. Gracias, igualmente. Alejandra Torres, buenas noches, bendiciones chamánicas para todos. Bienvenida, Alejandra. Saludos y bendiciones también para ti. Lili Herrera, buena noche, profe Luis, millones de bendiciones. Para ti, por darnos conocimiento, millones de bendiciones para tu familia y también para el cuerpo técnico. Gracias, Lili. Tus bendiciones son bien recibidas por todos nosotros. Igualmente, que tus bendiciones se te regresen 7 veces 7 para ti, toda tu familia y para toda Colombia. Estela Rivera, buenas noches, maestro Luis. Siempre es un gusto escucharlo. Muchas gracias, Estela. Bienvenida. Nos dice Lilia Herrera, obvio, millones de bendiciones para todos los participantes. Bogotá, gracias. Igualmente. Nos dice Joali Galeana Rangel, saludos, buenas noches. Bienvenido. Nancy Luna Azul, buenas noches, Luis. Bienvenida. Nos dice Luz Gris Jiménez, buenas noches, saludos para ti, Luis, para todo el equipo técnico y para todos los que estamos atentos al programa. Gracias, Gris. Te mando saludos y bendiciones hasta Panamá. Nos vemos mañana para la clase. Nos dice el chef John Fitzgerald Rivas Berrios. Buenas noches a todos los presentes. Maestro Luis Flores, gracias por compartir tu conocimiento y gracias a producción por hacer posible este gran programa Bendición Chamánica. Muchas gracias igualmente. Nos dice Patricia Nava Muñoz. Buenas noches, querido maestro Luis. ¿Cómo ayudar al buen morir a alguien que está por desprender su alma en terminal? Pues puedes prenderle una vela blanca, ponerle un tazón con sal, un platito con sal y un vaso con agua y pedirle al arcángel Azrael que lo ayude para su desencarne, ¿no? Para que no sea doloroso, para que sea pues sin sufrimiento y también el arcángel Azrael puede ayudar a confortar a los deudos. Entonces también le puedes pedir a él que le dé energía a la familia, que pues sí, ¿no? Porque va a ser un golpe tremendo, ¿no? Que no sea tan difícil para ellos, ¿no? Lo puedes hacer 3 veces, haz de cuenta, hoy lo haces en la noche y lo repites el lunes, dejas pasar un día, lo repites el lunes y así, ¿no? Lo puedes ir llevando 3 veces para ayudarle, ¿no? Novenario, un rosario, una misa sirven también. Nos dice Felino Tarotista, buenas noches Luis, interesante tema, saludos, gracias, bienvenido. Nos dice Javi Méndez, hola, buenas noches para todos los presentes y para usted, profe Luis, miles de bendiciones para todos. Perfecto, muchas gracias. Nos dice Edith Yanari Martínez Pérez, Yaniri, bendecida noche a toditos, un abrazo desde Bogotá, Colombia. Un abrazote hasta Bogotá. Joali Galeana Rangel, saludos, bendiciones para usted, maestro, para su equipo y su familia. Muchas gracias, igualmente para todos. Nos dice Rosita Silva, buenas noches, querido maestro Luis, qué gusto escucharle, bendiciones para todos. Gracias, Rosita, bienvenida. Guillermina Jiménez, hola maestro Luis, bendición chamánica para todos los presentes. Se siente en el ambiente algo raro, por ejemplo, animalitos que se veían a cada temporada no se han visto y el cambio de los 4 elementos. Pues a meditar, ¿no, Guille? Si están planeando algo los oscuros,
pues ahora sí que también nosotros diario a meditar para impedirlo, ¿no? Nos dice Alison Platt, buenas noches, pregunta, ¿sería bueno que se aplicara la ley de mantener al buen padre después de los 60 años por agradecimiento y por ley? Será un buen balance, ¿cierto, maestro? Gracias, bendiciones. Digo, sí, pero, o sea, vamos a decir que se hiciera algo como legal, ¿no? Pero ¿cuántas personas crees que realmente lo harían, no? O sea, yo creo que estas cosas sí tienen que salir del corazón de cada uno, ¿no? O sea, si no amas a tus progenitores, pues bueno, estás en el hoyo, ¿no? No, es que mi papá era un golpeador y bueno, esas ya son otras cuestiones, ¿no? Y aún aunque fuera un golpeador, pues ¿dónde está el amor, el perdón, no? O sea, ¿a poco Cristo decía, no, porque ustedes me golpearon y entonces que se van y todos al infierno, ¿no? Toda la humanidad al infierno porque nadie me defendió. No, ¿verdad? Cristo no hacía eso, ¿verdad? Entonces, pues sí, digo yo, aunque se haga realidad esta ley, pues ahora sí que siempre tiene que nacer del corazón, ¿no? Por eso hay ley de causa y efecto, ley del karma. Y pues cada quien tendrá que pagar lo que tenga que pagar. Entonces, pues también si somos malos hijos, pues va a venir también un castigo, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, Sunoel, Luis, ¿por qué se intervinieron tres razas positivas para que Cristo se encarnara como humano? ¿Lo han descrito como hijo de Dios o como Dios mismo? ¿Qué lo hace tan divino? Creo en él, me gustaría lo explica. Eh, Ojo, Cristo es Dios Hijo, o sea, la presencia divina tiene tres personalidades, Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo. Dios Hijo, su representante de Dios Hijo es el Maestro Jesús, ¿no? Entonces sí es Dios, pero es una parte de Dios, Dios Hijo, ¿no? Entonces, ahora sí que Él está por encima de todo, ¿no? Por encima de toda potestad, por encima de toda dominación, pues Él está así, es Dios, es también Dios, es una parte, o sea, habría que comprender los conceptos de la Trinidad también, ¿no? Eh, Sería largo, ahora sí que ya se nos acabó el tiempo, pero debemos de entender que estamos hablando de Dios hecho carne. Entonces, bueno, chicos, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, voy a estar en el Foco Tonal 28-29 de octubre. Entonces, si ustedes viven cerca allá en Jalisco, en Guadalajara, pues de ahí pueden, ahora sí que checar, les queda más cerca, les sale más barato. Y si no, desde Ciudad de México vamos a salir a este paseo. Va a estar ahí Johanan Díaz, Lourdes. Vamos a hacer un trabajo interesante entre los tres. Entonces, como siempre, le pido a la amada, preciosa y poderosa presencia divina de Dios Yo Soy, que los proteja y los bendiga hoy y siempre a ustedes y a sus familias en todas sus líneas del tiempo y en todos sus planos de existencia. Gracias, Padre, hecho está. Gracias, chicos, y buenas noches. Nos vemos la próxima semana, en punto de las 9.